¿Qué tal? Bienvenidos a SciMap. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las grandes batallas de ideas de la psicología. Una lucha, si quieren, por definir qué diablo significa ser humano y que cambió por completo las reglas del juego en el siglo XX. A ver, ¿es la psicología solo divanes y laberintos? Porque durante mucho tiempo parecía que sí. Por un lado tenías el psicoanálisis, con toda su atención puesta en el inconsciente, en el pasado, y por el otro, al conductismo, obsesionado con lo que se puede ver y medir en un laboratorio. O eras uno o eras lo otro. Pero, ¿y si hubiera algo más? Pues resulta que sí. Y esa tercera fuerza es la que lo cambió todo. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver el imperio de Freud y quiénes se le rebelaron. Después, nos lanzamos a la revolución humanista. Veremos contra qué luchaban y finalmente qué es lo que proponían para ayudarnos a encontrar nuestro potencial. Arranquemos. Bueno, para entender todo este lío, tenemos que viajar a principios del siglo XX. Y aquí la cosa es clara, el psicoanálisis no era solo una teoría más, no. Era, literalmente, el reino personal de Sigmund Freud, un imperio que él construyó y que defendió, vamos, a capa y espada. Y esta frase lo resume todo. El psicoanálisis es creación mía. O sea, más claro, imposible. Freud estaba tan preocupado porque su creación se mantuviera pura que fundó la Asociación Psicoanalítica Internacional. Su objetivo, vigilar, controlar que nadie se saliera del guión. Era su teoría y no estaba dispuesto a tolerar ni la más mínima desviación. Pero claro, ¿qué pasa cuando eres tan rígido? Pues que la gente se rebela. En lugar de proteger su legado, lo que Freud consiguió fue una serie de rupturas supersonadas. Fíjense, Adler en 1911, Jung solo 2 años después, y luego Rank, Reich. Estamos hablando de sus discípulos más brillantes. ¿Y por qué los expulsó? Pues por atreverse a pensar diferente, por sugerir que, oye, ¿y si no todo es sexo? ¿Y si también importa la búsqueda de poder de Adler o el inconsciente colectivo de Jung? Pues no, para Freud eso era una traición. Cuando Freud muere, ya era imposible ponerle puertas al campo. Por más que sus herederos intentaron mantener la línea oficial, la cosa explotó. Todos esos rebeldes y sus seguidores empezaron a llevar el psicoanálisis a lugares que Freud nunca imaginó, a la cultura, a la sociedad. Así que lo que empezó como una fractura acabó siendo una expansión tremenda. Y de ahí salieron corrientes súper interesantes. Por ejemplo, la psicología del yo, que se preguntaba, bueno, ¿cómo nos las arreglamos con la realidad del día a día? O la teoría de las relaciones de objeto, que se fijaba en cómo nos marcan nuestras primeras relaciones. También surgió el psicoanálisis cultural, que miraba cómo la sociedad nos moldea. E incluso una rama hermenéutica que decía, oye, esto del psicoanálisis es más un arte de interpretar la vida que una ciencia exacta. Ok, entonces, el psicoanálisis estaba en su propia guerra civil, por así decirlo. Pero mientras tanto, fuera de sus muros, se estaba preparando una tormenta mucho más grande. Y ojo, no era otra escuelita más. No era un simple vamos a corregir a Freud. No. Esto era una revolución en toda regla. Ellos mismos se llamaron la tercera fuerza. Y es que el humanismo no aparece de la nada. Para entenderlo, hay que respirar el aire de los años 60. Piensen en ello. La contracultura, las protestas, la gente en la calle buscando algo más. Había un hartazgo general con el materialismo, con sentir que éramos solo engranajes de una máquina. La gente quería encontrar un nuevo sentido a las cosas, buscaba una sociedad y una vida más humana. Y esta tercera fuerza se construye en gran parte diciendo no a lo que había. Se definieron por oposición a las dos grandes teorías que dominaban todo. Así que la pregunta clave es, ¿contra qué exactamente estaban luchando? Esta frase de Abraham Maslow, uno de los padres del humanismo, es demoledora. Nos proporciona la mitad enferma de la psicología. Ahora nosotros debemos contribuir con la mitad saludable. ¡Boom! Era un dardo directo al psicoanálisis. Le decían, oye, te has pasado décadas estudiando solo lo que está roto, lo neurótico. Lo acusaban de ser súper pesimista, de ver al ser humano como una marioneta de su pasado y de olvidarse por completo de lo bueno, la alegría, la creatividad, el potencial para crecer. Para los humanistas, el panorama era desolador. Veían al ser humano atrapado entre dos fuegos. Por un lado, el psicoanálisis, que básicamente te decía, eres una víctima de tu inconsciente y de tus traumas infantiles. Y por el otro, el conductismo, que te decía, eres un robot, una rata de laboratorio que solo reacciona a premios y castigos. Ninguna de las dos visiones dejaba espacio para la libertad o la consciencia.
Y el contraste era brutal, sobre todo con el conductismo. Eran como el agua y el aceite. Mientras los conductistas estaban obsesionados con la objetividad, con medir, predecir y controlar, los humanistas decían, un momento, ¿y la experiencia de la persona? ¿Y sus sentimientos? ¿Su libertad? Unos querían desmontar al ser humano en piezas, los otros querían comprenderlo como un todo. Vale, ya hemos visto a qué se oponían. Pero no se quedaron solo en la crítica, ¿eh? Lo más importante es qué construyeron. El movimiento humanista se puso manos a la obra para ofrecernos una visión alternativa, una imagen del ser humano que de verdad nos hiciera justicia. Y su manifiesto se puede resumir en estas 5 ideas clave, que en su momento fueron súper radicales. Primero, el ser humano es más que la suma de sus partes. No puedes entenderme estudiando solo mis neuronas. Segundo, vivimos en un contexto humano. Tercero y fundamental, somos conscientes. Nos damos cuenta de que existimos. Cuarto, podemos elegir y eso implica que somos responsables. Y quinto, tenemos metas, intenciones, buscamos un sentido a todo esto. Y en el mismísimo corazón de toda esta filosofía está este concepto de Maslow, la autorrealización. ¿Qué significa? Pues algo increíblemente potente, que no estamos aquí solo para sobrevivir. Tenemos un motor dentro, un impulso que nos lleva a querer ser más, a crecer, a desarrollar todo nuestro potencial, a convertirnos en definitiva en la mejor versión posible de nosotros mismos. Al final, la gran pregunta que los humanistas pusieron sobre la mesa fue esta. ¿Qué nos hace bueno? Pues eso, humanos. Y se atrevieron a poner el foco en cosas que las otras 2 grandes escuelas habían ignorado por completo. Empezaron a estudiar el amor, la creatividad, los valores, el sentido de la vida. Todas esas cosas que de verdad importan. A ver, es verdad que siempre se les criticó por no ser suficientemente científicos. Pero su legado es innegable. Cambiaron el mapa de la psicología para siempre. Nos hicieron mirar a la salud y no solo a la enfermedad. Su influencia llegó a la terapia, a la educación, incluso a las empresas. Y lo más importante, nos dejaron una visión mucho más esperanzadora de lo que podemos llegar a ser. Al final, esta revolución humanista quizá no ganó la guerra, pero nos dejó un regalo en forma de pregunta. Una pregunta que sigue resonando hoy con muchísima fuerza. ¿Se puede medir el significado de la vida con un método científico? ¿Bastan los experimentos de laboratorio para entender el universo que llevamos dentro? El debate sin duda sigue muy, muy abierto. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí, en CIMAP.